que esa también es muy importante. Cuando hablamos de restricciones en el proceso de selección, puede ser también en la publicación de la información. La norma nos dice que 3 días para publicar todos los actos que se expidan en el marco de un proceso de selección, ¿cierto? Pero ¿será que yo me puedo tomar los 3 días con una adenda? ¿Qué tengo que hacer con la adenda? Publicarla inmediatamente. Nosotros la publicábamos, la mandábamos por fax, por correo electrónico, nos faltaban las señales de humo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que todos sepan y presenten una oferta adecuada. Entonces la información es muy importante, cómo fluye la información del proceso de contratación. Hoy todas las entidades públicas deben publicar en el SECOP, ¿cierto? Y si no, en su página web, pero con unas condiciones especiales. Hay entidades de régimen especial que siguen renuentes al tema y me parece absurdo. Porque lo que uno muestra es lo que se puede mejorar en últimas, donde cabe la crítica. Y fíjense que eso es como en la relación del matrimonio. Cuando usted vive con ese celular, uno que dice, ¿cierto? Pero sí, el celular lo coge el niño, la suegra. Uno dice, no, bien. Cuando uno oculta información, ¿por qué oculta la información? Claro, hay unas reservas legales y hay unas reservas comerciales. Si yo soy una empresa industrial y comercial, no voy a dar a conocer mi estrategia comercial, porque eso me daña mi competencia. Para eso existen esas reservas. Pero díganme en los contratos de funcionamiento, ¿qué reserva? De pronto en aquellos de inversión, que son unos proyectos importantes. Y para eso la norma trae esas posibilidades. Pero lo primero que garantiza la libre concurrencia es que la igualdad en la información. Entonces, yo les decía a mis funcionarios que debíamos conocer el mercado. Entonces, a veces toca ir a las presentaciones que hacen las empresas, sobre todo en materia de tecnología. Entonces, mandan unas invitaciones. Claro, no en Cartagena, ni en Miami, ¿sí? Ni en una isla perdida del Caribe. Siempre llevan chicas muy bonitas o hombres muy atractivos a todas esas presentaciones, ¿no? El mercado visual. Entonces yo les decía, yo escribía así, aceptamos la invitación, lo contestaba yo, aceptamos la invitación, van a ir tales funcionarios quienes solo estarán atentos a los cambios de la tecnología, esto no genera ningún compromiso para la entidad, usted deberá participar, era una pastoral. Los técnicos llegaban allá avergonzados a presentar la carta, pero no funcionaba. Porque hay que conocer el mercado, hay que establecer espacios para conocer el mercado. Pero lo que yo les digo, no en La Fragata, no en Miami, no en Cartagena, ¿sí? Tocan espacios institucionales en los que yo garantice que todos vengan y me ofrezcan, porque yo estoy investigando cuál es la alternativa que existe en el mercado para satisfacer mi necesidad. Entonces es muy importante la igualdad, la objetividad, neutralidad. Miren, cuando yo toda mi vida he trabajado en contrataciones, yo les digo, realmente lo que a mí me trasnocha es cuando tengo clase y de pronto amanezco derogada, eso me trasnocha, pero el resto no me trasnocha. O sea, yo anoche a las 12 de la noche revisé la norma. Uno nunca sabe. Entonces la conferencia ya no sirve. Entonces, pero no me trasnocha la práctica que tuvimos. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene interés de favorecer a nadie, tiene problemas. Ser ordenador del gasto es muy difícil, ser servidor público hoy es muy difícil. Hay muchas problemáticas que resolver, poca plata, poco personal, ¿cierto? Y mucha problemática. Sin embargo, si uno no tiene la intención de favorecer a nadie, ni ninguna presión política o financiera sobre la materia, trabaja fácil y logra resolverlo. Y eso se nota. Cuando nosotros hacíamos acompañamientos preventivos y decíamos, mire, es que esta estipulación le están diciendo tantos oferentes del mercado que está orientando, dígame en qué norma la Procuraduría me puede decir eso. Yo que decía, eso ya, este acompañamiento me perdió. Porque si uno está buscando la norma para facilitar su mal comportamiento, está perdido. ¿Sí? ¿En qué norma dice que yo tengo que hacer eso? Las normas de contratación a veces no son así específicas, pero uno que tiene que promover la mejor práctica posible, porque uno está administrando los recursos de todos, los de sus hijos, los de su familia, los impuestos que pagamos todos.
La garantía del derecho a contradicción, la publicidad de las actuaciones de la administración. Entonces, mire, la fórmula es sencilla. Para los oferentes hay que estar en la jugada. Hay que manejar ese SECOP como su mejor amigo. ¿Cuáles son las entidades que le interesan? Porque eso también depende de los rangos de producción. No es el mismo oferente el que trabaja con una alcaldía local en Bogotá que el oferente que trabaja con el INVIAS o con la ANE. Porque hay rangos de producción, hay mercados distintos. ¿Cuáles son las entidades que a mí me interesan? Y tengo que ser oportuna en revisar qué, desde los estudios previos el proyecto de pliego de condiciones, porque ahí la entidad puede hacer un cambio fundamental. Fíjense que hay cambios que ya usted con el proceso abierto, ¿qué le toca hacer? Revocar el acto de apertura, porque si la equivocación es muy grande y afecta la selección objetiva o va a generar un problema en la ejecución, ¿usted qué tiene que hacer? Descartar ese proceso. Yo le decía a las entidades cuando iban en 18 adendas, ¿en serio? Yo les decía, ¿en serio van a adjudicar así? O sea, yo entiendo que uno se puede equivocar, que hayan problemas de interpretación, que a veces el pliego no quede claro, pero 18 adendas. Nosotros teníamos la política de máximo 3 y eso, incluidas las de cronograma. ¿Por qué? Porque cuando usted salga a la convocatoria tiene que estar, ¿qué? Seguro, o si no se lo van a comer en las observaciones. ¿Sí? Y esa seguridad de la entidad va a dar seguridad al oferente. A mí me gustaba cuando teníamos esas audiencias de adjudicación duras, que la gente presentaba observaciones a las evaluaciones y uno, en el momento, ¿no es cierto? Yo, esos eran mis momentos de desahogo, me sentía Laura en América. Y terminaba el proceso, pero la gente decía, bien, muchas gracias, sentimos que se adjudicó bien. Esa era la mayor felicidad. Y de eso se trata, porque el comercio es así, el mercado es así, hay que competir y es dura la competencia. Y por eso la contratación estatal es dura, porque todos quieren con el Estado. Pero si hacemos buenas etapas de planeación y conocemos ese mercado del bien, obra o servicio que vamos a contratar, estamos garantizando ¿qué? La libre concurrencia. Entonces, para el Estado, hacer buenos estudios previos y del sector, conocer su mercado, y para los oferentes, conocer el mercado de lo estatal, además porque uno también puede decirle a la entidad pública, mire, en esto otras entidades como tal y tal han desarrollado procesos y han pedido tal experiencia. ¿Usted por qué está pidiendo esa experiencia? No lo tiene fundamentado en su estudio del sector. Hay que motivar, o sea, cuando uno habla de motivación, habla de lo que inspira todos los actos administrativos que estamos produciendo como autoridades públicas. ¿Y cuál es la inspiración del pliego de condiciones? El estudio previo y el estudio del sector. Todos los estudios que yo haga son la inspiración de ese pliego de condiciones. Cada estipulación allí tiene que tener un porqué en el estudio previo. La escogencia objetiva, bueno, o sea, si uno no tiene el problema de los afectos en la contratación, en serio, afectos me refiero a todo, al interés económico o el interés de ayudar, de hacer favores, trabaja tranquilo y fluye. Nadie dice que no le salgan canas, porque es difícil. ¿Sí? Pero de verdad que va a poder dormir tranquilo y ver a la cara a sus hijos o a su familia, porque lo está haciendo bien. Principio de economía también tiene mucha relación y habla de la verdadera y real planificación de las actividades de la administración. Y el principio de igualdad, entonces, mediante la fijación de reglas generales e impersonales que presidan la evaluación y reflejen, de las propuestas y evitar incluir cláusulas objetivas que reflejen motivaciones de afecto o interés hacia cualquier proponente. Claro, tenemos una mala práctica, ¿no? Para golpear un pliego y hacer un cambio a mi favor, los oferentes dicen, es que esto está orientado. Sin ninguna prueba de ello y solamente para ¿qué? Afectar. O el que perdió la licitación dice, no es justo, y demanda, y pone queja. Miren, de esas quejas están llenos los organismos de control, quitándole tiempo para que de verdad se ocupen de ¿qué? De donde hay actos de corrupción. ¿Sí? La revancha
del quejoso se llama eso. Entonces, ¿cómo detectar esos procesos de selección? Hay que leerse los estudios del sector, cuando están incompletos, insuficientes, parcializados, y ver su relación con el proyecto de pliego de condiciones. Las exigencias en el pliego que no sean coherentes con ese estudio y términos de contradicción irrisorios. Cuando les coge el afán. Yo entiendo que a veces a uno se le van a vencer porque a todos nos pasa, ¿cierto? Es que tenemos que adjudicar esta semana porque la otra se vence el programa de seguros. ¿Sí? Porque si uno no adjudica, le toca hacer maleta y huir del país. ¿Cómo detectar procesos de selección direccionados por los oferentes? Esos precios tan bajos hay que investigarlos. ¿Sí? El estudio de mercado de la entidad debe ser muy fuerte para que pueda visibilizar esos precios que son sospechosos, pedir explicaciones y hacer un análisis real de esas explicaciones. Porque pueden estar ocultando ¿qué? Afectación de la libre competencia o confabulación. La modificación injustificada de los contratos. En estos días me han estado consultando bastante sobre este tema. Se presenta a alguien, se gana la licitación y luego subcontrata la totalidad de la ejecución del contrato. Y resulta que esa persona con la que subcontrata era también proponente en la licitación pública. Pues no está prohibido, no hay ninguna norma que lo diga. Además, porque estoy convencida, también a veces lo ha hecho la jurisprudencia, que yo no puedo ceder la ejecución total del contrato. O sea, yo no puedo subcontratar la ejecución total del contrato. ¿Por qué? Perdón, no puedo ceder, no puedo subcontratar la ejecución total del contrato, porque para eso yo pasé un proceso de selección y demostré una idoneidad. Si yo no lo voy a ejecutar, sino que lo va a ejecutar un tercero, pues han debido contratar al tercero. Entonces, esa subcontratación de la totalidad de las actividades del contrato para mí no está permitida y afecta a la selección objetiva, porque el que pasó el proceso de selección no es el subcontratista. La cesión es un tema diferente. La modificación, bueno, las contratistas a perpetuidad. Cuando yo fui secretaria general hice todo lo posible por cambiar de contratista todos los años, porque escoba nueva barre bien. Porque hay que mover el mercado. Obviamente lo posible en el marco de la legalidad, ¿no? Si se lo gana el mismo, pues, pero uno hace lo posible por abrir el proceso, por ser claro, por fomentar la participación. En eso es muy bueno también hacer retroalimentación con los oferentes. En Medellín hacen una feria de transparencia donde hacen como un tema muy enriquecedor con los oferentes, con el mercado que existe. Nosotros tratamos de hacerlo, pero no fue nadie, porque es que nuestro mercado es muy chiquito, hicimos la convocatoria y no nos fue muy bien, pero hay que seguirlo intentando, digamos, y esa es mi recomendación. Hay que estar cerca del mercado, de forma legal, transparente, porque hay que decirle, mire, se están equivocando en cosas nimias de las ofertas. Ese es otro tema, terminan rechazando ofertas por verdaderas nimiedades. Eso también vulnera el principio de libre concurrencia, porque ya es muy claro qué es subsanable y qué no es subsanable. Hoy la jurisprudencia ha sido supremamente eficiente en ese sentido de definir qué es lo subsanable y qué es lo insubsanable, pues obviamente de conformidad con la norma. Y terminan cayéndose propuestas muy buenas por cosas menores. Eso pasa mucho en las entidades no sometidas al estatuto, porque como no tienen los derroteros que ha dado, digamos, la legislación, pero en sus manuales de contratación deben propender el principio de conservación de la oferta, que es un principio comercial. Qué desgaste tener uno que hacer convocatoria pública nuevamente, no hay nada peor que un desierto. ¿Sí o no? Uno se jala los pelos otra vez. Pero uno tiene que revisar en qué se equivocó, porque seguramente de pronto hay algo que no estamos haciendo bien, y también porque hay mercados difíciles. Hay mercados a los que no les gusta trabajar con el Estado porque nosotros no les damos el margen de liquidez que ellos necesitan. No pagamos chan con chan. Entonces a veces eso limita el mercado y hay que buscar, por ejemplo, un pago anticipado para promover la participación en ese tipo de mercados. Todo eso se da ¿cómo? Conociendo el mercado. Está el SECOP, el Internet. Yo no me imagino haciendo estudios del sector hace 20 años. ¿En serio? ¿Ustedes se imaginan una Luis Ángel Arango? ¿Cuándo salían esos estudios del sector? Nunca.
Estos son, digamos, los síntomas de que hay colusión que trae la cartilla de colusión de la Superintendencia de Industria y Comercio. El proveedor frecuente, reparto geográfico de los negocios. Eso se veía mucho en los programas de alimentación, ¿no? Proponentes que desisten de la presentación de ofertas, va todo bien y en último momento hacen observaciones, preguntan todo el tiempo y no se presentan. Patrón de rotación de contratistas en las convocatorias, empresas que solo presentan ofertas a ciertas entidades, teniendo la capacidad de hacerlo a otras, ¿no? Porque algunas se dedican a un sector específico de entidades públicas por su propia capacidad de producción. Proponentes que nunca son adjudicatarios, o sea, siempre presentan mal la propuesta. Que esa es parte de lo que deben verificar los oferentes. ¿Por qué rechazan sus ofertas? Y hay cosas que uno dice, pero es el colmo que uno tenga que… Por ejemplo, no subsanan un documento. A mí sí me parece eso sospechoso. El adjudicatario subcontrata a los participantes vencidos, proponentes capaces se unen en consorcio unión temporal, es un súper proponente, pero termina en una unión temporal cuando se podría presentar solo. Son indicios, no son pruebas, no es que se van a empelicular, no, pero hay que tenerlo en cuenta. Proponentes, el adjudicatario cede el contrato y luego el subcontratista y luego es subcontratista del cesionario. Bueno, eso también lo hacen mucho para evitar las inhabilidades electorales, ¿no? Porque la inhabilidad dice que ser contratista, no subcontratista. A eso hemos llegado, porque se ríen. ¿Cómo detectar proponentes confabulados también? Entonces, mismos errores en las propuestas. Sí, yo una vez lo encontré y me reí mucho. Tenían los mismos errores, la misma letra, la misma presentación, la misma aseguradora y el mismo revisor fiscal. Yo los mandé a la superintendencia por si acaso. Garantías que se pagan de una misma cuenta. Nos pasó alguna vez, ¿sí? Viene el recibo y está pagado por el mismo fulano o contra la misma cuenta. Redacción, papelería, tipografía y formatos similares. Se equivocan hasta en los errores aritméticos o en los errores ortográficos. Propuestas que hacen relación a documentación de otras ofertas. Empresas que solo presentan ofertas a ciertas entidades y misma relación de personal. Bueno, aunque a veces cuando uno necesita personal técnico, sí, lo pueden ofrecer. Errores de cálculos similares y mismos valores. Todo eso lo trae la cartilla, de cosas que ellos de su trabajo en la investigación de la violación de la libre competencia, de la colusión, han establecido como indicios de que pueden existir ese tipo de comportamientos. Margen extraño y poco racional entre precios del ganador y los demás participantes. ¿Sí? El tema de los precios bajos injustificadamente. Mismos bienes y servicios de un proponente que varía precio según entidad. A una entidad le cobra una cosa al proponente y a nosotros nos pasaba en una contratación directa de proveedor exclusivo, que realmente eran las únicas contrataciones directas que tenían en la Procuraduría, no hay contratos de prestación de servicios profesionales, entonces eran los proveedores exclusivos. Y nosotros hacíamos el estudio de mercado y nos dimos cuenta, haciendo ese estudio del sector y el mercado, que ese proveedor exclusivo a unas entidades les cobraba un precio y a nosotros otra. Y entonces le pedimos una explicación. A nosotros nos cobraba menos, pero nos llamó la atención. Y le pedimos una explicación y entonces nos dijo, es que ustedes son clientes, hace 20 años, mire la política de mi entidad, está aquí registrada, es una política de que a los clientes viejos se les hacen unos precios especiales, estaba todo justificado, pero también podría ser hacia arriba. Y uno a veces fíjese que en la contratación directa, como todos los años, no mira eso. Eso es hacerle el estudio de mercado a esa contratación directa. Variaciones mínimas de precio y no alteración de las fórmulas pese al ingreso de un oferente. Ustedes saben que uno a veces define esas fórmulas, la media geométrica, la media aritmética, etcétera, precisamente para evitar la confabulación y también para evitar obtener precios, digamos, que no sean los realmente de mercado. Y entonces uno aplica las fórmulas y todo
ustedes saben que si ha rechazado una oferta, pues no la incluye en la evaluación y después con observaciones puede habilitarse esa oferta y eso hace que cambie la evaluación. Entonces, la superintendencia nos dice, a veces cuando ingresan nuevos oferentes, están tan amañadas las fórmulas que no cambia la evaluación. Entonces, son indicios de que puede haber colusión. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Si usted es proponente, lea y participe a tiempo. ¿Sí? Tenga un buen mensajero, bien pago, motivado. Que sepa que para entrar a las entidades públicas hay que poner la huella, presentar la cédula, esperar el ascensor que vive lleno. Haga su propio ejercicio de estructuración. ¿Por qué fallaban al principio las subastas inversas, tanto para el Estado como para los proponentes? Porque no sabíamos hacer modelos de negocios. ¿Hasta cuándo me puedo bajar? ¿Sí? No incluyo todo en ese modelo económico y después no puedo exigir el restablecimiento si yo me equivoqué en la formulación de la oferta, porque esa es mi responsabilidad como oferente. Tenga en cuenta que este es el país de las estampillas. Eso tiene que tenerse en cuenta cuando usted va a formular su oferta. Los gravámenes, su régimen tributario, cuánto se van a demorar en pagarle porque eso es un costo de financiación. ¿Qué riesgos está asumiendo? Los riesgos tienen un valor. Si a usted le están dando el riesgo de gestión predial, calcúlelo. Porque ese es un riesgo muy alto por el que fracasan muchos proyectos. Y denuncie. Yo sí creo que eso es fundamental. No podemos seguir jugando. Ay, no, es que yo no me quiero meter en un lío. Eso mejor dejemos así. Eso no va a cambiar nunca. Y entonces me van a estigmatizar y voy a perder los negocios. Por eso el silencio es cómplice. Hay que denunciar. Y como entidades públicas también. Entonces, si usted es un funcionario, ¿qué debe hacer? Profundice en los estudios del sector, analice los históricos, vea cómo otras entidades han contratado. A veces toca preguntarse cómo resuelve esa necesidad el sector privado, porque uno a veces da muchas vueltas y resulta que eso ya lo tienen resuelto en otra parte. Evalúe bien las ofertas. Hay que conocer esas ofertas, estudiárselas, tener certeza del informe de evaluación y denunciar. Si usted siente que hay colusión, denúncielo. O sea, la única forma que tenemos de cambiar y de mejorar es eso. Y no hay que temer al veedor ciudadano ni al organismo de control que llega a preguntar. Hay que agradecer la visita de la Contraloría, porque de esa visita van a salir temas para mejorar. El temor no puede ser, nosotros no podemos actuar porque no nos investiguen, porque a nadie se le niega una investigación. ¿Sí? Ese no puede ser el temor, sino que cuando a usted lo investiguen o lo llamen de la W, que a mí eso me da más miedo, usted tenga las razones y especifique y declare qué es lo que usted está haciendo y por qué lo está haciendo. Cuando lo llamen a preguntarle usted por qué le va a adjudicar a un oferente que aparece en la lista Clinton, ¿usted qué dice? No está inhabilitado en la legislación colombiana. ¿Cómo lo lamento? Nos dejamos presionar mucho, ¿no? Tiene uno que tener, vea, los pantalones bien puestos o las faldas bien puestas. Aquí están las normas. Cuando hacemos estudios del sector, cuando hacemos estudios previos, todos los regímenes deben tener esa etapa de planeación concienzuda y completa. El tiempo que usted le invierte en la planeación se lo va a ahorrar en una ejecución defectuosa y en un proceso de selección kármico. Porque usted cuando se da cuenta que le quedaron mal el pliego de condiciones, cuando está evaluando y ya no lo puede cambiar. Entonces, hay que invertirle más tiempo a la planeación. Es un tiempo que usted va a recuperar. Hay que conocer la normatividad. Ustedes tienen que vivir al día, actualizados. A mí eso me atormenta.
Yo tengo como 3 contratación en línea, es la primera. Pero tengo 3 amigos con los que organizamos como bases de datos jurídicas y estamos pendientes de lo que dice la jurisprudencia. ¿Cierto? Porque hay que vivir actualizados. Las normas en contratación son muy amplias. A veces tenemos que sentar la interpretación. ¿Y quién da la interpretación? El juez. Claro, nosotros también tenemos que hacer ejercicios de interpretación, de argumentación. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Con eso termino mi conferencia. Muchísimas gracias.